La música tiene muchas formas de hacerse, ¿no? Entonces hay una música que te mueve los pies y hay otra música que te mueve el interior, el corazón, Sí. ¿no? Las dos tienen su momento. Hay una música que te hace llorar, hay una letra que te hace reír, una expresión artística que te hace bailar y hay otra que te hace estar en un estado de enamoramiento o de recuerdo, de añoranza, Okay. de silencio o de interior. Todo vale, porque pues son las expresiones artísticas. Claro. Todo tiene su valor. Pero siento que cuando estás en la parte íntima, en la parte del amor o la parte íntima, sí hay un abandono total, mano, y una fuga. Hay una fuga, hay un espacio lejanísimo, donde es muy difícil entrar. Entonces tú abres los ojos y ves a un público que te está aplaudiendo, y esto lo he platicado algunas veces, ¿no? Y lo he comentado muchas veces con mi gente y en algunas entrevistas, ¿no? Que cuando yo empezaba a cantar, pues me preocupaba muchísimo que la gente aplaudiera. Ok. ¿Hoy también? O sea, ¿te preocupa que la gente no aplauda o que aplauda? No, O sea, que estén aplaudiendo. que estén aplaudiendo, ¿no? Si no aplaudían, pues algo estaba fallando, ¿no? Entonces me preocupaba mucho porque entonces, ¡ay! Aplaudió la gente. Entonces, luego conforme fue pasando mi carrera me di cuenta que si te caías en el escenario y te levantabas, la gente aplaudía. Sí. Pero no tiene nada que ver con el arte. Sí. Pobre güey, se cayó y se levantó, bien, bravo, bravo, no. Pero no tiene nada que ver con el arte. Luego me di cuenta, ya al final de todos estos pensamientos, que la verdad que el artista se tiene que entregar de corazón con el corazón, hacia los corazones. Contra más espíritus toques, más fuerte va a ser ese contacto. Entonces me di cuenta que lo primero que tenía que hacer yo al salir al escenario, o lo que tenía que hacer, no lo primero, sino lo que tenía que hacer, y cuál era la labor del arte en el escenario, era tocar el corazón de la gente. Y cuando tocas el corazón de la gente aplaude de una manera diferente. Sí viene un aplauso, pero viene un aplauso que brota de otro lugar. Ok. ¿No? Sí. No brota de una sensación visual, brota de una sensación interna, que puede ser por la música, por la voz y también por algo visual. Porque tú ves de pronto cosas que dices, ¡wow! ¿No? Bueno, tú ves una puesta de sol y dices, ¡wow! Sí. Entonces, pero que lo que tienes que tocar es ese interior de la gente. Y solamente puedes tocar el interior de la gente si tú te entregas con tu interior. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay manera que tú digas, ¡ah! Si ese A no está brotado dentro de ti. Entonces, muchas veces la música rítmica nunca logra eso dentro de ti. Sí. Logra mover tus pies y estar en un estado de ánimo de wow, aquí estamos. Pero tu emoción, esa emoción que es increíble, que es profundísima, viene en otra parte de la música. Sí, y tiene que ver con otro tipo también de contexto en el que se escucha. Hay un libro que leí hace algún tiempo que se llama How Music Works, de David Byrne, que hablaba sobre cómo muchas veces la música se creaba en función del contexto en el que se iba a escuchar. Entonces, por ejemplo, la música cuando se empieza a hacer con los bongos allá en África tiene una cierta función. Cuando se empiezan a popularizar un poco más la música clásica y estos teatros en donde se presentan, influye de cierta manera en cómo va a sonar. Cuando empiezan a salir los audífonos y se empiezan a comercializar y a vender a más gente, empiezan a generar estas nuevas tendencias y estos nuevos estilos musicales que van en función a cómo se están escuchando. Por ejemplo, o sea, en el tema del rap, hay ahorita un movimiento que es como el mumble rap, que tiene que ver con esta gente que como que ni siquiera verbaliza bien, pero tiene mucho que ver con que tenemos estos instrumentos que a lo mejor te permite apreciar y sentir algo distinto que en su momento, cuando no tenías estos instrumentos o estos casos de uso, no se hubiera dado así. Yo creo que los instrumentos musicales han dado pie a las expresiones musicales diferentes. Sí. O sea, pues la guitarra dio una expresión, el violín dio otra expresión, la trompeta dio otra expresión, el fagot dio otra expresión, el trombón, pues míralo en la banda, ¿no? Sí. Tiene una expresión increíble, ¿no? Una expresión totalmente cultural de esa zona y que tiene que ver mucho con lo que está pasando en ellos, dentro de ellos. Pero yo creo que el ejemplo más grande que hay es cuando aparecen los sintetizadores, ¿no? Cuando aparecen los sintetizadores, el sonido de los sintetizadores da paso a un movimiento musical increíble, man. Un cambio que te lo está dando la opción de un sonido diferente. Ok. Y esa opción de un sonido diferente
crea esto. Yo me acuerdo cuando vi el rap la primera vez en Nueva York, estaba grabando un disco y venía caminando por la calle y venía en la Quinta Avenida, efectivamente, y había una iglesia. Y ellos estaban enfrente de esta iglesia, la iglesia estaba cerrada, con uno de estos pues, aparatos enormes que llevaban antes aquí, ¿no? Cargando. Los beatbox, los boombox, ¿cómo se llama? Pues un tocacassette, pero gigantesco. Sí. Y que era la hora de traerlas así, ¿no? Que los traían aquí cargando, aquí arriba. Y yo venía caminando y de pronto vi unos cuates haciendo rap y los vi haciendo el breakdance. Y me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿qué están haciendo? Y me senté en esas escaleras. Estaba yo grabando el disco de La Chica de Humo. Acababa de llegar de Italia y estaba haciendo unas cosas en Nueva York. Y de ahí me fui a Puerto Rico a hacer un rap después de haber visto a estos raperos. Okay. Entonces me quedé viendo y escuchando y regresé al siguiente día a ver si los veía y estaban también. Y se me acercaron, todos eran de color, blanquito, ¿qué onda, no? Y pues, me dijeron WhatsApp, ¿qué pasó? Y nada, pues estoy viendo qué es esto. Pero en buena onda, o sea. Sí, no, en buena onda, pero como... De ¿qué estás como, viendo? pues, sí, ¿qué hace este cuate aquí viéndonos, no? ¿Qué hacen? ¿Qué es esto? No, entonces empezaron a platicar y todas eran canciones de demanda social. Sí. Todo era demanda social, ¿eh? Todo lo que estaban hablando era una crítica social de todo lo que estaba ocurriendo en todos lados. Y luego los vi bailar y les llamé, ¿y cómo es que brotó esto? Y dice, no, pues de nuestra manera de hablar y de nuestros barrios y de cómo somos y su forma de hablar. Entonces empezaron a cantarla. Pero luego me quedé pensando pues que eran juglares, ¿no? Juglares del siglo XX, de finales del siglo XX, pero tan juglares como los que cantaban a Robin Hood, que el rey era un ratero, ¿me entiendes? ¿No? Y el sheriff de Sherwood es un ratero porque nos roba. Pues estas cosas decían lo mismo, nomás que quién sabe cuántos años después, ¿no? 600, 800 años después. Entonces está increíble porque hay un cambio que tiene que ver con la sociedad, como dijimos antes, ¿no? Están hablando de lo que está ocurriendo en ese momento. Pero yo creo que los sonidos y la tecnología y la ciencia le ha dado una oportunidad a la música de un cambio increíble. Claro. Y no es peor ni es mejor, es un cambio que sí alimenta, porque da cosas nuevas. Sí. Y esas cosas nuevas, pues a lo mejor tú las puedes usar sin ser de esa edad, sin ser de ese movimiento, pero ese sonido tú lo puedes usar, ese sintetizador lo usaste, esta forma de grabar lo usaste, esta forma de tocar el bajo, que fue impresionante, ¿no? Cuando hubo todo el cambio de tocar el top, pop, ¿no? Que pues eso no se tocaba así. Y yo creo que los que empezaron a hacer esto deben de haber sido muy criticados. Claro. Deben ser sumamente criticados, ¿eh? Y se convierte en un movimiento general, sí. ¿no? Y está bien interesante porque este tipo de movimientos tan disruptivos se generan rompiendo las reglas que antes estaban establecidas. Y yo lo tengo, por ejemplo, muy identificado con el surgimiento del videoblog aquí en internet. Por mucho tiempo en el cine y en general en la cinematografía, el corte a continuidad era un pecado capital. Tú en una película no puedes hacer un corte a continuidad porque generas jump cut. Digo, al menos que quieras armarte una película experimental y sea una edición consciente, pero es algo que tienes que esconder incluso. O sea, tienes que a lo mejor esconderlo con otra toma. Nace esta generación de chavos que dicen, pues yo ni siquiera tengo 2 cámaras. Yo solamente tengo la cámara de mi laptop. Sí. Yo ni siquiera me puedo aprender un guión. No tengo formación en aprenderme guiones y no tengo tan buena memoria. Yo tengo que hacer el corte a continuidad. Sí. Y generaron un formato que es el videoblog usando de piedra angular este pecado capital. Y se generó este formato del videoblog que es una antítesis de lo que antes estaba establecido. Acaba pasando el tiempo y al principio son muy criticados, son muy vistos para abajo, pero lo que acaba pasando es que empiezan a encontrar una especie de síntesis entre las dos. Tienes la tesis, la antítesis y sintetizas. Y ahorita para mí eso es el podcast. Para mí el podcast es el hijo bastardo del videoblog y la televisión. Porque no es un formato tan chilero, como me gusta decirle, como el videoblog. Pero tampoco es un formato tan producido como la televisión. Es este híbrido que se genera de estas dos vertientes que finalmente se sintetizan. Creo yo que eso acaba pasando también con la música. Como tú dices, eventualmente acabas agarrando a lo mejor ciertas cosas para incorporarlos en tu propio proyecto y el progreso humano acaba considerando todas sus ramas, ¿no? Sí. Es como un proceso de selección natural, inclusive. Y no creo que hay que ponerle freno. Sí.
porque creo que también la gente que es líder es la gente que se acomoda a los cambios que va creando el ser humano, ¿no? Y que son las necesidades generalmente, de una nueva generación, ¿no? O sea, una nueva generación es la que hace los cambios porque los adapta a su forma de hacer. Bueno, pues eso que estás hablando, hoy subes una noticia a las redes y dices, hey, ¿qué tal amigos? Tic, cortas. Estamos aquí, fíjense que no, tic, cortas. Y es tuc, 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 y mandas tu mensaje de una manera súper divertida. Sí. También está pasando en la música. Sí, está ocurriendo eso en la música. Hay canciones, y bueno, hay un movimiento bastante grande, donde las canciones van cambiando dentro de la canción, bueno, 30 veces, ¿no? Te quieren pum, pim, pues se van para un lado, se van para el otro, regresan a la melodía principal, continúan con otra cosa y un cambio. Eso le da una diversidad que la gente de hoy en día, esta generación la necesita. Claro. Que a lo mejor le golpea a la generación anterior o 2 generaciones atrás. Porque no tiene una continuidad y porque hay un cambio, porque no dan pie con bola con lo que está ocurriendo. Pero eso está ocurriendo pues, en el cine, pero en la música también. Claro.